es Boris Guerrero y justamente me dedico a lo que es, soy especialista de ingeniería de mantenimiento, donde aplico todas estas técnicas, tanto predictivas como correctivas, para obtener en las máquinas el mejor funcionamiento, la condición máxima de funcionamiento y a su vez también teniendo nuestros índices altos, lo que es disponibilidad, mantenibilidad y lo que es confiabilidad. Sí, entonces ese es el objetivo de lo que vamos a aplicar todas estas técnicas tan específicas para poder obtener eh, la máxima producción de nuestras máquinas. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Definición, desde el principio nosotros debemos saber todo el funcionamiento, toda la base, la teoría de lo que es la definición del alineamiento para poder tener los correctivos del caso. Veremos el alineamiento y la tolerancia en los acoplamientos. Es algo muy importante porque muchas de las veces confundimos tolerancia, a ver, perdón, ya, confundimos lo que es tolerancia de acoplamientos, ¿sí? Que nos da el fabricante, a la cual cada uno de estos acoplamientos puede acceder, puede tolerar, ¿sí? Pero no es la tolerancia de alineamiento. Son dos conceptos totalmente diferentes que debemos tener presentes el momento que apliquemos ya la definición o verifiquemos la calidad de alineamiento que lo he realizado, ¿sí? Alineamiento de ejes versus los acoplamientos y luego veremos ya técnicas que podemos nosotros aplicar para alinear los ejes, ya sea el uso de la regla o galga, sí, que es una técnica cualitativa que me permite de alguna forma solamente sin números, solamente visual, verificar algún tipo de desalineamiento. Claro que su precisión es muy baja, pero se puede utilizar inicialmente para comprobar de una manera rápida. Sí, luego tenemos con los relojes comparadores o los indicadores de cuadrante, que son muy utilizados en la parte mecánica para poder verificar o poder utilizar o saber o medir, ¿no es cierto? Porque eso es lo que necesitamos. Números para poder calcular y verificar la posición relativa de un eje con respecto al otro. Sí, siempre nos manejamos con lo que es una máquina fija y una máquina móvil, ¿no es cierto? Entonces, la máquina fija es la referencia, ¿sí? El punto de partida del eje y con eso podemos nosotros medir esta posición relativa del eje de la máquina móvil, ¿no es cierto? Como su nombre lo indica, es la máquina que yo voy a tener que acceder, mover para poder rectificar este alineamiento, ¿sí? A través de los indicadores de carátula o lo que es de cuadrante, perdón, o lo que son los relojes comparadores. ¿Qué resolución tiene? Es muy importante, sí, claro que es mejor que la de regla y galgas, pero también tiene sus limitantes, sí, no es tan preciso. Y con ello, pues también revisaremos el método de ring phase. Durante el funcionamiento normal de las máquinas es muy común que se presente todo este tipo de fallas, ya sea mecánicas, sea fallas de lubricante. De ahí viene el concepto de que nosotros debemos aplicar la filosofía de mantenimiento adecuada para poder solventar estos problemas. Y la que yo les recomiendo, la que yo aplico es justamente el mantenimiento basado en la condición. Dependiendo de la condición de mi máquina, yo puedo tomar acciones correctivas sobre las mismas para eliminar por completo todas las condiciones que producen vibraciones, que producen calentamiento y producen justamente la baja de lo que es las tolerancias, ¿sí? Lo que es la eficiencia de la máquina. Entonces, para poder evitar daños a veces catastróficos, dependiendo de la criticidad de mi máquina. ¿Sí? Entonces, la criticidad de la máquina se mide a través de cuántos daños catastróficos o cuáles son los daños catastróficos que puede ocasionar. Si son considerables, simplemente podemos decir
que nosotros estamos en presencia de una máquina completamente crítica, ¿sí? Es uno de los parámetros que se utiliza. Otro de los parámetros a utilizar es simplemente lo que es el, lo que es la producción, ¿sí? Si esta máquina se para por alguna razón, se para la producción, quiere decir también que es una máquina completamente crítica y por lo tanto debemos darle los conceptos necesarios, las, los objetivos necesarios, los correctivos necesarios para poder evitar. Por ejemplo, si yo determino que una máquina es completamente crítica, pues simplemente todos los acciones predictivas, ¿no es cierto?, que puedo yo obtener con algunas técnicas como es el análisis de vibraciones, por darles un ejemplo. Sí, entonces eso depende de mucho la periodicidad. Si una máquina es completamente crítica, yo diría que cada 3 meses hacer este análisis de vibraciones. Si una máquina no es crítica, yo diría cada año. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia en el de poder solventar o clasificar a nuestras máquinas. Sí, entonces eso deben tener muy presente para corregir cambiando las partes dañadas, corregir eliminando la causa raíz, las cuales siempre son partes vitales del equipo que elevan los costos de operación, además de las cuantiosas pérdidas económicas por paros de producción. ¿Sí? Esta palabra debemos nosotros borrar de lo que es nuestro diccionario para poder ser eficientes. Ya no podemos darnos el lujo de que la producción se pare por todas las consecuencias negativas que ocasiona, pérdidas de clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, entonces justamente eso nosotros debemos evitar, eliminar y a través de estas técnicas que nosotros vamos a aplicar que son muy necesarias. Tenemos ejes rotos, piñones rotos, engranajes desgarrados, acoples destruidos, componentes internos torcidos. Sí, son solo una muestra de los resultados catastróficos que podemos encontrar en nuestras máquinas rotatorias y por lo tanto debemos evitarlos por completo. ¿Sí? ¿Cómo? Primero, aplicando las técnicas predictivas para poder decir justamente qué es lo que está pasando a mi máquina o en qué estado está. ¿Sí? Entonces, una vez que yo lo determine, caso particular determine que están desalineados, debo aplicar lo que vamos a tener como objetivo en el curso, aplicar lo que es el alineamiento, las diferentes técnicas de alineamiento que dependen mucho de la precisión, ¿sí? Entonces, eso es el objetivo. No sé si hay alguna consulta hasta aquí. No, perfecto. Continuamos. También quería decirles que siéntase con total libertad de abrir el micrófono y hacerme las preguntas necesarias si es que no les queda claro cualquier definición, cualquier eh, problema que ustedes no lo visualicen, ¿sí? Asimismo, pregunta o acotación, bienvenido sea, ¿sí? Siéntase con toda la libertad. Una vez dicho eso, vamos a ver lo que es la definición de alineamiento. ¿A qué llamo una máquina o qué es alineamiento? Sí, porque puedo aplicar en muchas instancias, pero en este caso específico a máquinas rotatorias, pues simplemente es el punto de transferencia de energía entre un eje y otro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tengo la máquina motriz, así que sí, vamos a transmitir esta potencia hacia la máquina transmitida. ¿Sí? Entonces, para ello, debo hacer un acople, poner un acople por facilidad de mantenimiento, desmontaje, etcétera, ¿cierto? Entonces, el objetivo de este alineamiento es justamente, o de estos acoples, es el de transmitir la potencia de un eje al otro, ¿sí? La potencia, la energía mecánica. ¿Por qué? Porque justamente a través del motor, que es un elemento característico que me transforma la energía eléctrica, sí, que muchas veces es energía eléctrica, en energía mecánica, que es transmitida a través de su eje, ¿sí? Entonces, esta energía yo debo transmitirla hacia la máquina
conducida y con eso tengo la energía suficiente. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo desalineados los ejes? Simplemente vamos a perder energía. Profesor, pero nunca una energía se pierde. Claro que se pierde. En este caso se transforma en energía de vibraciones, ¿sí? Y eso se pierde porque no está eh, ejerciendo, ejerciendo el trabajo a la cual yo estoy realizando, ¿sí? Entonces, si yo aquí tengo, por ejemplo, dos, por darles un valor, dos de energía de potencia, ¿sí? Acá voy a tener uno en la transmisión, quiere decir que algo está pasando, no se está transmitiendo toda la potencia, y es justamente por este tipo de desalineamientos que nosotros tenemos, que genera fuerzas que producen vibraciones, y esos son, y por ese lado se produce la pérdida de energía, ¿no es cierto? Pérdida de energía, entre comillas, porque ya sabemos que nunca se pierde la energía, simplemente se transforma. Pero perdemos porque no lo aprovechamos y es por eso que bajan la eficiencia de las máquinas y es por eso que eh, debemos tener consideración con lo que respecta al uso de la energía, a ser más eficientes y con eso vamos a tener réditos económicos, incluso justamente si tengo que consumir menos potencia para hacer el mismo trabajo, ya nos ahorramos energía eléctrica, así que en este caso es la fuente de la energía. Los centros axiales de rotación de ambos ejes deben ser colineales, ¿sí? Cuando las máquinas estén en funcionamiento en condiciones normales de operación para poder decir exactamente que voy a transmitir absolutamente toda la potencia de un eje hacia el otro eje, ¿sí? Entonces, ¿a qué decimos, no es cierto? Los dos centros de rotación de las dos máquinas, valga la redundancia, pues simplemente deben hacer una sola línea recta. Deben ser colineales para poder indicar la condición de alineamiento. Cuando en dos o más ejes, dos o más máquinas, la línea central de sus ejes coinciden entre sí, es porque están correctamente alineadas, hacen una sola línea, una línea colineal. ¿Sí? Pero sin embargo, en la práctica es muy común encontrar que la línea central de sus ejes forma un ángulo o están desplazadas cierto valor, ¿sí? O están desfasadas, condiciones a la cual se llama desalineamiento, ¿sí? Y de ahí nace el término desalineamiento angular cuando los dos ejes, ¿sí? Forman un ángulo o desalineamiento paralelo cuando tenemos un desfase, ¿sí? En lo que respecta a un eje hacia el otro, condición a la cual se le llama desalineamiento, ¿sí? Estos dos tipos de desalineamiento. Es decir, cuando la línea central de rotación de los ejes no es colineal bajo condiciones normales de las máquinas. Entonces, esta condición, como les dije, genera fuerzas que producen la vibración, ¿sí? Producen la vibración y por eso producen justamente esta pérdida de energía, ¿no es cierto? Recuerden bien ¿a qué le llamamos este concepto de pérdida de energía? ¿Sí? Por esa condición de desalineamiento. Y la alineación es medida en dos planos, tanto en el vertical como el horizontal, para poder determinar la posición relativa de un eje con respecto al otro. ¿Sí? Entonces, esa es la definición de desalineamiento. ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? Perfecto. Continuamos. El proceso que vamos a seguir para poder aplicar la técnica correctiva de alineación, ¿sí? Estos procesos, estos pasos, es común para cualquier tipo de aplicación de lo que es la alineación, vamos a tener que realizarlo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Debemos medir, calcular, sí, vamos le poniendo, en primer lugar, a ver, mm,
En primer lugar, debemos medir, ¿no es cierto? ¿Qué debemos medir? La posición relativa de un eje con respecto al otro, ¿sí? Entonces, como les indicaba, nosotros siempre tenemos una máquina fija y una máquina móvil. Como su nombre lo indica, la máquina fija es la que vamos a tener como referencia el 00, la posición 00, para poder medir la posición relativa del eje de la máquina móvil, ¿sí? Entonces, medimos con cualquier técnica, ¿sí? Medimos, calculamos, segundo paso, calculamos justamente con las medidas que saquemos, vamos a calcular esta posición relativa, ¿sí? Incluso, como les dije, vamos nosotros a hacerlo paso a paso, todos estos cálculos, ¿sí? Para que ustedes tengan conocimiento de cómo realizarlos a través de los cálculos manuales, ¿sí? Claro que existe, pero profesor, existe programas que nos ayuda o calculan directamente cómo es la técnica del alineamiento láser, ¿sí? Solamente tengo que realizar la medida, automáticamente el equipo electrónico lo procesa las medidas, hace los cálculos correspondientes y ya me dice los valores que yo tengo que corregir, ¿sí? Pero como a veces no tenemos los recursos necesarios para poder adquirir un equipo de alineación láser, simplemente debemos acudir a la técnica, ya sea de regla o y galga, como les dije, puede ser inicial, o la que es aceptable o la que se aplicaba hace varios años atrás, es justamente con de los comparadores, ¿no es cierto? Medíamos, calculamos y por último corregimos, ¿sí? Estos tres pasos ustedes deben seguir para realizar el proceso de alineación. Los cuatro parámetros que debemos nosotros sacar para la alineación, ¿sí? El objetivo de la alineación es posicionar las máquinas de tal manera que todas las desviaciones estén por debajo de los valores de tolerancia, ¿sí? Y aquí voy a hacer es a recalcarles este valor, valores de tolerancia. ¿Por qué? Porque todo, absolutamente todo trabajo nosotros debemos comprobar que se quede de calidad, que quede en las mejores condiciones para no tener inconvenientes a futuro, inconvenientes en la parte mecánica, las vibraciones, etcétera, ¿sí? Para ello debo acudir a las tolerancias. Las normas ISO, lógicamente, me dan unos valores de tolerancia, ya sea las normas ISO, ya sea los fabricantes de los productores de los alineadores láser, que también tienen sus propias tolerancias dependiendo de la calidad o la precisión a las cuales nosotros queremos llegar. Debemos comprobar el trabajo, ¿sí? ¿Y por qué les hago un paréntesis? Recuerden que nosotros, o mejor dicho, el fabricante de los acoples también me da unas tolerancias, pero esa es la máxima tolerancia que puede soportar los acoples. No es la tolerancia de alineamiento, ¿sí? Tener este concepto muy, pero muy definido, claro, para no tener ese tipo de inconveniente, ¿sí? Dicho eso, vamos a ver qué es lo que debemos medir, qué es lo que debemos calcular, ¿sí? Porque ya lo medimos, debemos calcular y esto es lo que debemos calcular. El desfase, ¿no es cierto? El desfase vertical y el desfase horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque aquí estoy viendo desde una vista superior. Aquí vemos las cuatro patas de mi motor, ¿sí? Un desfase horizontal. Y un desfase vertical es una vista lateral, de las cuales yo solo veo las dos patas, tanto del conductor como del conducido. A eso lo llamamos desfase vertical. Eso es lo que yo debo determinar, estos valores. Luego tengo la angularidad vertical, ya sabemos, ¿no es cierto? ¿Por qué vertical? ¿Y por qué es la angularidad horizontal? En los dos planos y tanto desfase como angularidad debemos calcular para poder determinar qué movimientos debo hacer a mi máquina. ¿Pero a qué máquina? Sí, una vez más, nosotros nos manejamos para aplicar los procesos de alineamiento
con lo que es máquina móvil y la máquina fija. ¿Sí? La máquina fija, ¿cuál creen ustedes que en un conjunto motor-bomba, ¿sí? Que tiene un acoplamiento, qué tipo de, cuál sería la máquina fija a la cual yo tengo que tener como referencia para, para medir la posición relativa del otro eje? ¿Cuál creen ustedes? Fijo es la bomba. Exacto. ¿Por qué la bomba? Porque la bomba tiene conexiones hidráulicas. Es más difícil de aplicar cualquier movimiento, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a tener como fija. Y por supuesto, el motor, que en el mayor de los casos es la máquina móvil, ¿sí? La que vamos a aplicar el movimiento, la que vamos a medir la posición relativa, etcétera. Entonces, recuerden estos cuatro parámetros que debemos sacar para hacer los movimientos correctivos necesarios. Desfase vertical y horizontal y lo que es la angularidad vertical y horizontal. Cuatro parámetros que debemos calcular. Tipos de desalineación. Tenemos la paralela, ¿sí? Esta condición es la distancia perpendicular que existe entre la línea vertical de un eje, ¿no es cierto? Muy fácil. Los dos ejes, ¿sí? Los dos centros de rotación, tanto de la máquina fija como de la móvil, perdón, de la máquina conductora como de la conducida, van a tener un cierto desfase, ¿sí? En este caso 10, que justamente lo debemos calcular, lo debemos medir para poder realizar las acciones, los movimientos correctivos, ¿sí? Este se corrige sencillamente al mover paralelamente la máquina y con eso ya podemos eliminar esta condición de desalineamiento, ¿sí? La primera, desalineación paralela. Luego tenemos una desalineación angular, ¿sí? Que esto ocurre cuando la línea central de los ejes forma un ángulo entre sí, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, eh, tanto la línea central de la máquina A con respecto a la línea central de la máquina, a ver, la línea central de la máquina A, ¿no es cierto? Que tenemos en esta condición, forma un ángulo con la línea central de la máquina B, ¿sí? Tiene un cierto ángulo a la cual vamos a definir, a la cual le vamos a denominar como desalineación angular. Y su corrección requiere el desplazamiento a través del ángulo formado y una traslación paralela, ¿sí? Entonces, es justamente lo que debemos determinar para poder realizar los movimientos relativos correspondientes, movimientos correctivos correspondientes, ¿no es cierto? Dependiendo de los cálculos que nosotros lo saquemos, lo calculemos, lo verifiquemos. Y por supuesto tenemos la tercera condición o la tercera tipo de desalineación, que es justamente una desalineación combinada entre la paralela y angular, ¿sí? Las dos condiciones me van a dar este tipo de desalineación. Entonces, es más común las condiciones, encontrar este tipo de condición, es la combinación de las anteriores, y el grupo de desalineamiento entre dos máquinas puede definirse como una condición existente en la zona de desalineamiento y por supuesto, para poder corregir este tipo de desalineación, nosotros debemos tener dos pasos, ¿no es cierto? Primero, corregir la desalineación angular, luego la paralela, ¿sí? Con diferentes movimientos a las cuales debemos efectuar. En el caso de la desalineación, si aplicamos la técnica de alineación láser, es muy sencillo porque solo tengo que, ¿no es cierto?, medir, calcular, que el cálculo lo hace automáticamente y me da los valores o qué es lo que debo mover, dónde debo mover, para poder, o cuánto es, ¿no es cierto?, la distancia que debo mover o compensar, alzar, etcétera, para poder determinar exactamente la buena condición, una buena alineación, ¿sí? Eso es lo que debemos nosotros aplicar.
¿Alguna consulta hasta aquí? Perfecto. Continuamos. Una vez que ya nosotros sabemos los tipos de desalineación, vamos a verificar los parámetros que debemos aplicar para la alineación, ¿sí? Eh, en primer lugar tenemos la angularidad, que ya sabemos que entre las dos líneas centrales o los centros de rotación, tanto de la máquina, de los ejes de la máquina móvil como de la fija, o de la conductor con la conducida, forman un cierto ángulo, ¿cierto? Es el primer parámetro que debemos nosotros tener en cuenta. Luego debemos verificar la relación entre el ángulo de apertura, entre el ángulo, abertura y diámetro de trabajo, ¿cierto? El diámetro de trabajo está específicamente relacionado con lo que es el diámetro del acople, ¿sí? Ese va a ser nuestro diámetro. Y luego con la distancia que nosotros tengamos en la parte superior de los dos acoples, puedo determinar cuánto es este parámetro de angularidad para poder determinar los movimientos correspondientes, ¿sí? Eso con lo que respecta a la relación entre ángulo, apertura y diámetro de trabajo. Luego tengo un parámetro que es la apertura en función del diámetro, ¿sí? Entonces, mientras mayor sea este diámetro de trabajo, mayor va a ser la apertura que voy a tener entre los diferentes tipos de acoplamiento. Y también debemos considerar este parámetro importante. ¿Sí? Entonces, es lo que debo comprobar. En este caso, tengo el mismo ángulo, pero con una apertura diferente, ¿sí? Dependiendo del diámetro de trabajo. En el caso de la derecha, tengo la misma apertura, ¿sí? Pero con diferente ángulo de formación, ¿sí? Entonces, eso debo tener estos parámetros relacionados. Y por último, el desplazamiento, ya sabemos que es un desfase, simplemente los ejes están paralelamente desfasados, ¿sí? Y con eso puedo verificar exactamente este es el más fácil, ¿no es cierto? Porque mido la posición relativa de un eje con respecto al otro y yo ya sé este desfase característico y simplemente lo debo aplicar. Recuerden bien que estos datos se los sacan en los dos planos, tanto en el horizontal como en el vertical, ¿sí? Parámetros de alineación correspondientes. Las convenciones para la alineación, ¿sí? La convención de signos para la alineación. Entonces, en primer lugar, como les dije, de acuerdo, ¿sí? Debemos nosotros implementar cuál vamos a tener como máquina móvil y cuál lo vamos a tener como máquina fija. ¿Sí? En este caso ya lo hemos resuelto, ya lo hemos verificado. Y por supuesto, como nos dijo el compañero, la bomba va a ser la máquina fija porque a la final estos tienen conexiones, ¿no es cierto?, de lo que es tanto para la descarga como la succión. Entonces se nos complica de alguna manera el mover libremente, ¿no es cierto?, esta máquina, esta bomba. Sí, por eso se le trata como una máquina completamente fija. Y la máquina móvil, en este caso el motor, es la que yo voy a realizar los movimientos para poder determinar justamente para poder llegar a su alineación correspondiente, ¿no es cierto? Es lo primero que debemos hacer. Luego, ¿sí? Luego debo ver la convención de los signos. Si nosotros nos paramos en la parte posterior de la máquina móvil, ¿sí? Podemos visualizar que dependiendo de las manecillas del reloj, ¿no es cierto? Que en un sentido horario es positivo, ¿no es cierto? Los movimientos que yo deba realizar. Y en un sentido antihorario, los valores van a ser negativos, ¿sí? Entonces, eso debo aplicar, debo tener presente porque los signos, ¿no es cierto? Es tanto positivo como negativo cuando yo realice todas las medidas o obtenga las medidas correspondientes, ¿sí? Entonces, deben tener
muy claro la convención de los signos. ¿Cómo identificar una máquina fija de una máquina móvil? Entonces, ya sabemos nosotros, la máquina móvil es que vamos a usar para hacer los diferentes movimientos, diferentes posiciones y no tener ningún inconveniente en el momento de usarla, que por lo general y por regla general nosotros tenemos los motores convencionalmente, ¿sí? Luego la máquina fija, ¿sí? Es la que se quedará, como su nombre lo indica, completamente estacionaria, la que no va a cambiar su posición, su movimiento, por, porque es difícil de mover, es difícil de posicionarla en otro, tiene sus instalaciones hidráulicas, ¿no es cierto? Tuberías que entran, tuberías que salen, y realmente se nos complican, ¿sí? Entonces, eso debemos tener en cuenta en lo que corresponde a las bombas centrífugas y en lo que es los reductores de la misma forma, ¿no es cierto? Entonces, el reductor al ser de mayor peso, de mayor tamaño, también se nos complica de alguna manera el de poder realizar justamente este tipo de alineación. Con lo que respecta a las técnicas utilizadas actualmente para la alineación de los ejes, ¿sí? Tenemos tres tipos de técnicas. La primera, como ya lo dijimos, lo que es las reglas y lainas calibradas. ¿Sí? Simplemente lo que es la regla, colocamos en la parte superior y solamente visualizamos, ¿no es cierto?, si tenemos algún tipo de claro, y con eso podemos determinar de una manera cualitativa, ¿no es cierto?, y una resolución, pero muy baja, este tipo de desalineamiento. ¿Sí? Podemos incluso medir con las galgas, ¿sí? En los espacios que queden libres o los espacios que yo tenga entre los acoples para poder determinar qué tipo de desalineación tiene. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, una resolución muy, pero muy pobre, un diezavo. Luego tenemos la técnica de lo que son los relojes comparadores, ¿sí? De aquí se divide en lo que es la técnica de in-phase y lo que es la técnica de eh, invertida, ¿no? Del dial invertido, ¿sí? Utilizando los relojes comparadores, como ustedes lo ven en la gráfica, simplemente un elemento mecánico que nos sirve para obtener medidas, ¿sí? En este caso de la posición relativa de un eje con respecto al otro. En esta posición o en este tipo de técnica también tenemos una resolución media, digamos de esa manera, sí, porque tiene una resolución de un cienavo que a la final nosotros deberíamos determinar, dependiendo de los valores, de los valores, de las tolerancias que tengamos en unas normas, si es conveniente aplicar este tipo de técnica, ¿no es cierto?, por esta resolución media que nosotros obtenemos. Y por último, ya tenemos lo que es la alineación láser, la alineación que es la más precisa, la que no me va a consumir mayor tiempo, ¿sí? Para poder justamente aplicar lo que es la alineación, ¿no es cierto? Eh, el- lo que corresponde a los conceptos o a los conocimientos, digamos que no son muy amplios como tengo que tener conocimientos tanto en lo que es la obtención de datos, ¿no es cierto? Porque incluso en el montaje o la realización de lo que son los utillajes para el posicionamiento de los comparadores ya tenemos que tener alguna expertise, ¿no es cierto? Debo ser ya completamente proactivo para poder tener las ideas claras y colocarlos de la mejor manera, ¿sí? Para no tener pérdidas de información o simplemente la información no es tan precisa. Mientras tanto que la alineación láser, ¿sí? Primero, que, como les digo, la resolución es muy, pero muy alta, un milavo. Simplemente debo colocar los receptores, tanto el emisor como el receptor, y hacer tres movimientos y absolutamente el equipo electrónico, ¿no es cierto? Adquiere los datos, los procesa, luego calculamos y nos entrega los resultados, nos entrega cuál es el movimiento que yo debo realizarlo, ¿sí? De una manera incluso
en línea. ¿Por qué? Porque cada movimiento que yo voy haciendo ya me va indicando la cantidad o la tolerancia residual o la distancia residual para poder verificar con respecto a la tolerancia e ir viendo justamente la calidad, la precisión que yo debo obtener. Sí, entonces eso es una muy buena técnica que yo les recomiendo de gran manera aplicarlo. Sí, una alineación de precisión, como lo llamo. ¿Alguna consulta con respecto a las técnicas que vamos a utilizar? Perfecto. Continuamos. La primera, sí. ¿En qué consiste esta técnica de la regla y líneas calibradas? Se puede utilizar herramientas rudimentarias para intentar determinar la posición, sí, relativa del eje, del un eje con respecto al otro, pero como ustedes saben que la precisión es muy pobre, ¿sí? Entonces eso debo aplicarlo, incluso yo les dije de alguna manera, tenerle como una técnica inicial, ¿no es cierto?, para comprobar tal vez de una forma cualitativa nada más la cantidad de desalineamiento. ¿Por qué? Porque no vamos a tener datos precisos. Sí, aunque midiendo con las galgas de varias dimensiones yo puedo obtener, pero no con una gran precisión. Sí, como nos dice la teoría, este método puede ser usado como la aproximación inicial, sí, pero no como parte final. Entonces, eso debemos tener presente esta situación, ¿sí? Entonces, para poder indicar este tipo de inconvenientes, este tipo de precisiones más que inconvenientes, ¿sí? La diferencia puede ser medida en el acople para determinar la angularidad. Entonces, como ustedes pueden ver, en en la primera fotografía, o el primer gráfico, la primera figura, podemos determinar, ¿no es cierto?, a través de una regla, colocándole horizontalmente, puedo determinar de alguna forma el desfase que tiene, ¿no es cierto?, de una desalineación paralela, ¿no es cierto? Entonces, eso debo comprobar. Puedo comprobar de la siguiente manera, también teniendo en base, ¿no es cierto?, los acoples, coloco dos reglas, tanto en la parte superior como en la inferior, y puedo verificar el ángulo, ¿no es cierto? Puedo calcular el ángulo midiendo, ¿no es cierto?, midiendo estos lados y lo calculo el ángulo automáticamente. ¿Sí? Y por último también acoplándole de la parte superior, ¿no es cierto? Puedo medir la diferencia que tengo y de la misma forma poder calcular el ángulo correspondiente y poder tomar las decisiones de movimiento, pero ya sabemos, ¿no es cierto?, de una manera muy, pero muy pobre, con lo que corresponde a la precisión. Y en este mundo que nosotros estamos globalizados, eso es lo que nos interesa, eso es lo que debemos llegar a la precisión en lo que es el alineamiento, ¿no es cierto? Por lo tanto, debemos nosotros, de alguna forma, de alguna forma, Ingeniero, buenas noches. sí, buenas noches, adelante. Este último método que está explicando en este preciso momento, yo lo he aplicado en, digamos, en equipos de grandes holguras, llamémoslo así, de que por lo mismo que son robustos, Ya, el margen de tolerancia, que no sé si aplica en este término, eh, solo con lainas. O sea, lo medía a las 12, a las 3, a las ya, 6 y a las 9. perfecto. Sí, como le digo, sin ningún problema se puede aplicar este tipo de técnicas. Sí, simplemente tienen esa particularidad de la precisión. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo usted medía la precisión o la tolerancia residual o la desalineación residual que tenía en ese instante? Pues primeramente con la regla, así Ya, como usted le está explicando en el primer recuadro. Y ya al estar centrado, llamémoslo así,
aplicaba este método de las lainas de que ambas caras estuvieran paralelas. Claro, así es. Sí, 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 eso es una técnica completamente aplicable. Es más, es la primera que teníamos, ¿no es cierto? Es la primera que hace muchos tiempo atrás es la que se aplicaba. Sí, podemos Esto, realizarlo. esto era por falta de relojes comparadoras y más Así del es. equipo láser. O sea, simplemente Por, utilizábamos este equipo, este sistema. por supuesto, claro que sí. Así es, pero debemos aprovechar la tecnología. La tecnología simplemente está para ayudarnos, ¿no es cierto? Entonces debemos aprovecharla y utilizarla. Claro, por supuesto, dependiendo de los recursos que nos entreguen para poder hacer la adquisición de este tipo de equipos que son un costosos. No sé, tal vez alguna otra acotación. Sí, buenas noches. Buenas noches. Eh, la acotación va en sentido que este método todavía sigue siendo vigente en relación a que el láser tiene un rango de operación de una precisión muy grande. Entonces, al ser muy grande su precisión, requiere de que hagamos un acercamiento de esa alineación, así sea con la regla en esas posiciones horizontales y verticales, ya sin la necesidad del ajuste de la laina, pero entonces para que pueda trabajar el láser, porque si se encuentra muy desalineado, entiendo que pues el láser no opera. Exactamente, y es justo lo que nos dice la teoría, ¿no es cierto? Este método puede ser usado como una aproximación inicial, ¿no es cierto? ¿Sí? Y con eso ya podemos aplicar las otras técnicas sin ningún inconveniente. ¿Sí? Muchas gracias por la participación y por los comentarios que hemos tenido. ¿Algún otro tipo de acotaciones? Perfecto. Continuamos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de aplicar este tipo de método, ¿no es cierto? El de las reglas y lainas calibradas. Como ventaja, es un método completamente sencillo, ¿no es cierto? Fácil de aplicar, no me va a coger mucho tiempo, ¿sí? Las lecturas son completamente directas y por supuesto los movimientos lo puedo realizar de acuerdo a esas lecturas que yo lo he realizado, esas mediciones que yo lo he obtenido. Pero como desventajas, sí puede ser usado en acoples pequeños, ¿sí? Existe problemas si los acoples son de diferente tamaño. Ya por lógica nosotros podemos determinar que no podemos aplicar este tipo de método para lo que respecta a diferentes tamaños, ¿no es cierto? Tamaños de acoplamiento. Y está limitado por la forma de los acoplamientos, ¿sí? Es justamente una de las limitantes que tiene este tipo de técnica. El método, vamos a verlo de una manera fácil, qué es lo que podemos realizar. Primero, primer paso, ¿sí? En el plano vertical. Entonces, ¿por qué visualizamos en el plano vertical? Como pueden ver aquí en el gráfico, es una vista frontal de mi equipo, ¿no es cierto? De mi conjunto rotatorio. ¿Por qué? Porque solamente puedo observar los dos puntos de apoyos de lo que es mi motor. Es el plano vertical. Sí, se puede utilizar herramientas rudimentarias para intentar determinar la posición relativa del eje, pero ya sabemos que la precisión es muy, pero muy pobre. ¿Sí? Entonces, eso como acotación. ¿Sí? Como, como ya sabemos, es un método inicial, podemos utilizarle como un método de aproximación inicial, ¿no es cierto? Sí, pero para poder determinar o aplicar los otros técnicas de precisión. En lo que es el vertical, ¿sí? Entonces simplemente, en este caso tengo una desalineación angular y yo puedo ir corrigiendo, ¿no es cierto? Corrigiendo primero la desalineación angular con la compensación de ciertas lainas que yo lo tenga que colocar
tanto en la pata o en la pata de fijación del lado libre, ¿sí? Y pueda obtener el movimiento requerido. Una vez que yo lo tenga ya completamente alineado angularmente, paso al siguiente posición, ¿no es cierto? Que es el desfase que voy a tener de un eje con respecto al otro, que ya es un poco más fácil, más sencillo, más rápido de sacar esta condición porque simplemente coloco la regla en la parte superior y puedo obtener este desfase característico, ¿no es cierto? Ese es el paso 1 en el plano vertical, ¿sí? Luego, Perdón, sí, ingeniero, una adelante. pregunta. Si lo que buscamos es una exactitud o reducir la precisión, bueno, o una precisión más grande, mayor precisión, ¿no sería mejor aplicar un vernier? Sí, por supuesto, claro que sí. Podemos aplicar para poder mejorar un poco mayor la precisión, como dicen, ¿no es cierto? Sí, 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 sin ningún problema. ¿Sí? ¿Alguna otra acotación, alguna otra pregunta? Continuamos. Estamos en el paso 2 de la alineación a través de reglas y líneas calibradas en el plano vertical. ¿Sí? Entonces, ahora las líneas centrales ya debemos hacerlas totalmente colineales, ¿no es cierto? Con los acoples paralelos. Simplemente las líneas en este momento ya he eliminado la condición de angularidad y obtengo, ¿no es cierto?, simplemente un desfase. Y nosotros podemos comprobar midiendo tanto la distancia inferior de los acoples como la distancia superior, ¿no es cierto?, para comprobar justamente esta particularidad ya de una alineación que hemos eliminado la alineación angular. Entonces, es una forma de comprobar. Y un paso 2, dependiendo del caso, se elige el procedimiento adecuado. Entonces, si tenemos, en el caso 1, si debemos bajarlo de alguna forma este desfase que yo tengo con respecto, ¿no es cierto?, con respecto al eje de la máquina fija, ¿sí? Y en el caso 2, pues en este caso tenemos que el eje está inferior, debemos compensarlo para poder subir paralelamente, ¿no es cierto? Paralelamente el eje y con eso llegar a tener esta colinealidad o esta alineación de los dos ejes para poder no tener ningún inconveniente con lo que respecta a las vibraciones, ¿no es cierto? Si se pone la regla en el acople, nos daremos cuenta de que existe un espacio, un gap, un desfase, ¿no es cierto?, en lo que respecta un acople con el otro. ¿Sí? Tenemos este gap que debemos calcular, debemos medir para poder tomar las acciones correctivas y los movimientos adecuados para determinar ya sea del caso 1 o el caso 2 como lo vimos anteriormente. ¿Sí? Que se puede ser corregido moviendo o desplazando la máquina siempre y cuando no exista ningún descentramiento en el acople. Y también debo verificar esta condición. Y el paso 2, ¿no es cierto? Ya verificamos que ya no tenemos esta particularidad de desalineación angular, medimos el desfase que yo tengo, ¿no es cierto? Medimos el desfase que yo tengo y con eso procedo a, a modificar la distancia, ¿no? O sea, ya sea adicionando líneas o quitando líneas dependiendo de cómo tenga la condición, ¿no es cierto?, de mi eje para poder obtener esta colinealidad. ¿Sí? Entonces, con esto en este caso lo hemos bajado y ya obtengo esta colinealidad sin ningún inconveniente de una manera rápida, pero como ya sabemos, ¿no es cierto?, una precisión completamente baja, pobre, digamos. ¿Sí? Entonces, esas son las ventajas y desventajas que podemos obtener con respecto a esta técnica. ¿Sí? Y listo, hemos alineado con la técnica de las reglas y líneas.
¿Alguna consulta? Listo, continuamos. Eso en el plano vertical, ¿cierto? Ahora vamos a revisar, a verificar en el plano horizontal. Sí, cabe mencionar que son absolutamente los mismos pasos, las mismas aplicaciones que como lo hicimos anteriormente, y con eso nosotros podemos determinar, podemos alinear en los dos planos, ¿sí? Tanto vertical como horizontal, ¿no es cierto? Deben tener presente que son en los dos planos para tener esta particularidad de alineamiento. En el plano horizontal, ¿cómo me doy cuenta? Simplemente, en este caso, es una vista superior de mi equipo rotatorio. ¿Sí? Las patas de sujeción están en la parte inferior, ¿no es cierto? No los ve, no le veo. Entonces, simplemente, como lo hicimos anteriormente, debo yo realizar, verificar la condición de eh, desalineamiento angular. Debo eliminar esta condición, ¿sí? Entonces, debo medir ese ángulo correspondiente a través de dos medidas específicas, ¿no es cierto? En la parte superior, a través de las vainas, ¿sí? Reviso la separación que tengo eh, entre los dos acoples, tanto en la parte superior como en la parte inferior, y con eso procedo a calcular este ángulo correspondiente, ¿sí? Una vez que lo he realizado, lo he verificado, realizo el movimiento en una posición, en una rotación, ¿no es cierto?, antihorario, para poder determinar una, no colinealidad, sino un paralelismo de los ejes de rotación, y con eso elimino por completo esta particularidad de desalineamiento angular, ¿no es cierto? En primer lugar, la angularidad es lo que debo eliminar. En el plano horizontal, de la misma forma, y una vez que tenga completamente paralelos los ejes, ¿sí? Pues simplemente, ¿no es cierto?, verifico, mido la parte superior, ¿no es cierto?, colocando la regla en la parte, en este caso no sería superior, lateral, ¿sí?, en la parte lateral izquierda como lateral derecha, para poder obtener la posición relativa o simplemente este gap o este desfase que tengo entre los dos ejes, y con eso yo puedo realizar el movimiento adecuado para llegar a la condición de colinealidad, ¿sí? Entonces, esos son los pasos importantes, ¿no es cierto?, que nosotros ya lo hemos revisado. Mido, calculo y corrijo, ¿sí? Esos son los pasos correspondientes en cualquier técnica que nosotros lo apliquemos. Consultas hasta aquí. Perfecto. Los indicadores de cuadrante o los reloj comparadores, como se los llama comúnmente, ¿no es cierto? Este equipo muy de precisión para poder identificar y poder medir ciertas condiciones de mis máquinas rotatorias. En este caso específico, poder medir la posición relativa de un eje con respecto al otro, ¿sí? Entonces, el indicador de carátula o reloj comparador es una herramienta mecánica básica para realizar el alineamiento, ¿sí? Este mide las distancias y desplazamiento en milésimas de pulgada, en mils, o centésimas de diámetro, de milímetro, ¿sí? Una centésima. Y con eso obtengo la precisión adecuada o mejorada con respecto a lo que es la técnica anterior de las reglas E-line, ¿no es cierto? Bueno, conozcámoslo un poquito mejor, porque esto es lo que debo aplicar, debo colocar, debo tener. Incluso en la posición en la que yo mida es muy determinante para no obtener o no obtener medidas erróneas, ¿sí? Entonces debo comprobar esta condición. En primer lugar tenemos la carátula, ¿sí? Que es justamente las medidas
a las cuales ya voy a obtener esta posición relativa. Luego tengo la aguja central, ¿sí? Es la que, es la que me va a indicar la medida correspondiente a lo que yo estoy realizando, ¿sí? Luego tengo el 3 del arillo, ¿sí? Para poder mover justamente estas indicaciones, estas señalizaciones. Luego tengo un vástago, ¿no es cierto? Un vástago fijo, a la cual simplemente es el que me va a determinar en la posición del lucillo, ¿no es cierto? El lucillo que tenemos en 5 es el sensor, este es el que me va a determinar la posición, me va a medir la posición, y es justamente el sensor, el lucillo que voy a tener. Y tengo mi punta de contacto en 6, ¿sí? Luego tengo una aguja 40 vueltas, dependiendo del desplazamiento que yo tenga. Y 9 tengo un capuchón para poderle encerar. Y por último el 10 es un seguro, ¿no es cierto? Para poder medir, verificar y comprobar la medida, lo que es la aguja principal, tu posición, para poder determinar la medida correspondiente, ¿sí? Nuestros famosos relojes comparadores, muy utilizados, sobre todo en la parte mecánica, ¿sí? ¿Cómo voy a obtener, cómo voy a, a realizar el proceso de alineación mediante el método del dial invertido, ¿no es cierto? Mediante el dial invertido, que es una técnica con los relojes comparadores. Procedimiento, ¿sí? Eh, Vamos a colocar los relojes indicadores, cómo se muestra la figura, ¿sí? Entonces aquí tenemos, es muy importante, ¿no es cierto? El eje, el soporte, colocamos sobre el eje A, y el indicador lo va a realizar el barrido sobre el perímetro del acoplamiento del eje B. Y entonces aquí tengo mi utillaje, ¿sí? Coloco mi reloj comparador y la punta de contacto del lucillo hacemos o censamos o colocamos justamente en la parte superior, ¿no es cierto?, de lo que es el acoplamiento, ¿sí? Y lo colocamos a cero. En este caso, colocamos y calibramos los indicadores. Entonces, una vez que ya tenemos colocado aquí, ponemos a cero, ¿sí? Lo enceramos al reloj comparador y podemos proceder a hacer las mediciones, ¿no es cierto? El émbolo del reloj debe estar presionado contra la circunferencia del acoplamiento, ¿sí? Este émbolo, de tal manera que la carrera del émbolo se haya disminuido hasta la mitad, o simplemente la distancia que yo tengo del émbolo debe quedar, ¿no es cierto?, a la mitad. ¿Con qué razón o con qué objetivo? Para que tenga un recorrido, ¿no es cierto?, igualitario con lo que respecta a la distancia que yo voy a tener que hacer las mediciones, ¿sí? Tanto mayor distancia como una menor distancia, ¿no es cierto? Y con eso, el recorrido, no voy a tener ningún tipo de inconveniente. Una vez completado este paso, la carátula debe ser girada hasta que las manecillas del reloj queden completamente indicadas o enceradas o visualizando el número 0, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros debemos determinar, ¿no es cierto? Hasta aquí muy fácil, muy sencillo, ¿sí? Entonces, ¿hay alguna otra consulta? ¿Alguna duda que tengan? Sí, profesor, donde se coloca o bueno, el eje A viene a ser el eje del motor, ¿verdad? El eje A siempre lo visualizamos como el eje de la parte fija, ¿no es cierto? A ver, y el eje B es simplemente el eje de la
de la parte o de la parte móvil. ¿Alguna otra consulta? Perfecto. Sí, entonces ya lo hemos colocado, ¿no es cierto? El reloj comparador, aunque nosotros como el método se llama dial invertido, pues simplemente no vamos a poder determinar, o mejor dicho, eh, debemos determinar la posición del eje del B con respecto ¿no es cierto?, la posición del eje móvil con respecto al eje del eje fijo, ¿sí? Eso debemos sacar, determinar esta posición, medir calcular y proceder a hacer los trámites correspondientes, los movimientos correspondientes, tanto en el plano vertical como en el plano horizontal. Después, ¿sí? ¿Alguna otra consulta? Sí, profesor, la imagen anterior, ¿Ya? ya, profesor, entonces ahí el reloj comparador se va a quedar fijo y vamos a girar solamente el acople. Exactamente. Vamos a girar, en este caso, ¿cuál eje vamos a girar? El eje B, ¿no es cierto? Ese es el que vamos a girar. Este de aquí el eje A, es la referencia. En este caso, en este paso específico. Gracias. No tiene de qué. Luego, ¿no es cierto? Después el soporte se coloca sobre el eje B y el indicador realiza el barrido sobre el perímetro del acople del eje A, ¿sí? En este caso, ¿cuál tenemos que mover? ¿Qué eje tenemos que mover para realizar el barrido? Perdón, no lo escuché. El B, El eje A es el que tenemos que realizar el movimiento para hacer un barrido, ¿no es cierto? O realizar las mediciones del eje A con respecto al B. ¿Sí? En este caso es por eso que se llama del dial invertido, ¿no es cierto? Aquí fijamos el utillaje, el soporte en el eje A. Acá fijamos el utillaje o soporte en el eje B. ¿Sí? Es por eso que se llama dial invertido. Este permanece fijo, el reloj comparador, ¿no es cierto? Ya sabemos que colocamos el utillaje, colocamos que el émbolo quede a la mitad del recorrido, ¿sí? Para no tener ningún inconveniente. Y justamente enceramos, colocamos acero y procedemos a hacer los movimientos necesarios en el eje A para poder obtener ciertas medidas. Sí, que ya lo vamos a ver en qué posiciones tenemos que visualizar las medidas. Asimismo, colocamos y calibramos los indicadores. El émbolo ya sabemos que debe tener la mitad de recorrido, ¿sí? Para no tener ningún tipo de inconvenientes con respecto a la obtención de la medida, ¿sí? Una vez completado este paso, la carátula debe ser girada hasta que las manecillas quede totalmente en serio, ¿no es cierto? En esta particularidad, el soporte se coloca sobre el eje B y el indicador realiza el barrido sobre el perímetro del acople del eje A, ¿sí? Una vez ajustados los relojes, vamos a tomar 4 mediciones en 4 diferentes posiciones, ¿no es cierto? Este va a ser en 0 grados, 90 grados, 180 grados, ¿sí? Y 270 grados. ¿Qué quiere decir? Nosotros ya colocamos el utillaje y enceramos el reloj comparador. Esta es la posición 0. Si vemos de una vista frontal, ¿no es cierto? Vamos a obtener, ¿no es cierto?, de B con respecto a, de B con respecto a A.
¿sí? Entonces, este es el primer caso. Debe con respecto a la posición relativa de B con respecto a la A. Aquí, en este punto, es 0 grados, ¿sí? Obtenemos una medida. ¿Qué medida vamos a obtener? Simple, ¿no es cierto? 0. ¿Por qué? Porque está encerado, está colocado a 0 las manecillas del reloj, ¿sí? Luego, movemos, ¿no es cierto?, el eje B 90 grados. Movemos 90 grados y obtenemos la segunda medida, ¿sí? Luego movemos 90 grados más y obtenemos la tercera medida a 180. Y de la misma forma, 90 grados más y obtenemos la medida a los 270 grados, ¿sí? Para una manera de comprobar, movemos 90 grados más y ¿qué valor me debe dar el reloj comparador? ¿Qué me puede ayudar con esa consulta? 0. Perfecto, 0. ¿Por qué? Porque estamos comprobando de que no hemos tenido ningún tipo de inconvenientes con respecto al movimiento. De pronto el utillaje se dobló, qué sé yo, se aflojó, ¿no es cierto? Entonces, vamos, si no tenemos 0, algún problema tenemos, debemos comprobarlo, verificarlo, eliminarlo y realizar nuevamente las medidas. ¿Sí? Entonces, eso deben tener muy presente con lo que respecta a la obtención de las medidas, ¿no es cierto? Estamos verificando, estamos teniendo, sacando las medidas. Y de la misma manera de A con respecto a B. En este caso, ¿dónde está el utillaje? El utillaje está en el eje B, ¿sí? Fijo. Es por eso que sacamos las medidas del eje A con respecto al eje B, del eje A con respecto al eje B. De la misma manera, 0 grados, sí, ya sabemos cuál es la posición, 0 grados, la posición inicial, que en este caso el valor tiene que ser 0, ¿no es cierto? Porque ya lo encerramos, lo colocamos a 0, la carátula de nuestro reloj. Y realizamos movimientos cada 90 grados y vamos obteniendo el valor que nos va indicando, ¿no es cierto?, nuestro reloj comparador. ¿Sí? Cada 90 grados, 90, 180 y 270. Y con eso obtenemos, ¿no es cierto?, obtenemos las medidas, obtenemos los resultados, no los resultados, los datos necesarios para poder calcular la posición relativa y con eso realizar los movimientos adecuados, ¿sí? Preguntas. ¿Sí les quedó claro esta parte, este procedimiento que debemos realizar para poder obtener esas medidas? Sí. Bueno, si no les quedó claro, no se preocupen. Este momento solo estamos haciendo un recorrido rápido, ¿no es cierto?, para poder aplicar este tipo de tecnología, este tipo de aplicación, ¿sí? En este caso, el día invertido, ¿sí? Vamos a hacer cálculos manualmente, vamos a hacer cálculos a través de una hoja de Excel, ¿sí? Para que nos facilite de alguna forma la visualización. Las mediciones se realizarán de derecha a izquierda, ¿no es cierto? Tomando en cuenta que la perspectiva que se tomará siempre va a ser atrás de la máquina estacionaria, ¿no es cierto? Entonces, si yo me coloco en la parte, ¿no es cierto?, en la parte posterior de lo que respecta a la máquina estacionaria, ¿no es cierto?, en este caso la máquina A, ¿sí?, voy a poder realizar los movimientos, ¿no es cierto? Quiere decir que desde aquí, si yo quiero mover 180 grados, debe ser, en este caso, si lo vemos desde aquí,
A ver. Tengo 0 grados, ¿no es cierto? 90 grados, 180 y 270. Viéndole desde una vista posterior o la vista posterior de la máquina estacionaria, en este caso la máquina A. ¿Sí? Entonces, esa es la convención de signos o la convención o la visualización o las mediciones que yo debo realizar de derecha a izquierda, tomando en cuenta esta perspectiva que les indiqué. Es necesario conocer ciertas medidas, ¿sí? Para poder realizar los cálculos, ¿sí? ¿Cuáles son esas medidas? La distancia que yo tengo entre los dos, el diámetro de carrera del reloj indicador, ¿sí? Luego tengo la distancia desde el indicador hasta la pata más cercana y la C, que es la distancia del indicador hacia la pata más lejana, ¿sí? Estos datos, ¿no es cierto?, muy fácil de sacarlos a través de un flexómetro, yo puedo obtenerlos y eso me va a ayudar para los cálculos. Eso voy a necesitar para los cálculos que debo realizar, ¿sí? Estas tres medidas características, estas tres medidas importantes para poder obtener, ¿no es cierto? En este caso, tengo 8, B 21 y C 40. Entonces, una vez que ya obtuve los datos, ¿no es cierto? Yo debo interpretar las mediciones. Para saber interpretar estos datos obtenidos, es necesario realizar cálculos y distintos gráficos. Y eso es el objetivo, eso vamos nosotros a hacer, vamos a verificar, vamos a hacer el cálculo manual para que vean de dónde salen justamente todos estas, que es muy fácil, no hay ningún, eh, no hay ningún tipo de problemas con dificultad con sus cálculos, sí, como ya van a ver, es completamente fácil. Por ejemplo, sí, y aquí quiero que quede muy claro una situación, ¿no es cierto? ¿Por qué digo debe con respecto a en dónde está el soporte? ¿Dónde colocamos el soporte cuando decimos debe con respecto a? ¿Quién me puede ayudar con esa pregunta? La En A, exacto. Eso, por favor, visualícenlo porque es muy importante, ¿sí? El soporte está en el A y estoy sacando las medidas en el eje B, ¿sí? Cuando digo de A con respecto a B, ¿en dónde está el soporte? En B, ¿sí? Y estoy sacando las medidas del eje en A, ¿sí? Por eso se llama de A con respecto a B. Eso deben tener muy presente. Ahora, los resultados, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me indican? Por lógica ya sabemos, ¿no es cierto?, que en el ángulo 0, 0, en el ángulo 0 voy a tener un valor 0, porque justamente es el valor inicial y es el valor que yo debo encerrarle o colocarle a 0 para tener un punto de partida, una referencia, ¿sí? Luego de 90 grados, doy, ¿no es cierto? Giro 90 grados del eje. En este caso, ¿qué eje estoy girando? B. El B. El B es el que yo debo girar. Y por lógica, ¿qué eje estoy girando acá? El A. ¿Sí? Entonces, visualícenme, por favor. Eso es muy importante para no tener ningún tipo de problemas. Entonces giro el eje B 90 grados y obtengo mi reloj comparador más 8, ¿sí? Recuerden bien, ¿no es cierto?, la convención de signos, ¿sí? En un sentido horario es positivo y en un sentido antihorario, ¿no es cierto?, si el reloj comparador yo tengo mi dial en 0, ¿sí? Todo lo que es horario son positivos y antihorario
son valores negativos, ¿sí? Es justamente lo que tenemos aquí. Eso es muy importante para no tener inconvenientes en el cálculo, ¿sí? O sea, que he obtenido más 8, quiere decir que mi reloj, mi dial se ha movido en una forma, en un sentido horario. Luego le muevo al eje B 90 grados más y obtengo, ¿no es cierto?, más 18, 90 grados más y obtengo más 10. Y para comprobar, muevo nuevamente 90 grados y obtengo y debo obtener 0, ¿sí? Para poder decir, verificar justamente que yo tengo, eh, que no he tenido problemas, ¿no? Si me he movido mi reloj indicador y está todo ok. Ahora, ¿cómo es una forma también de poder comprobar que estas medidas están correctas? ¿Sí? Es justamente sumando, ¿no es cierto?, la posición en 90 grados y en 270. ¿Cuánto tengo? 18, ¿no es cierto? Es 10 más 8, 18. Debe ser igual a la suma de la parte superior e inferior. En este caso, 0 más 18 es 18. ¿Sí? Y con eso yo compruebo que las medidas estén completamente bien, estén relativamente bien, ¿no es cierto? Eso tener en consideración. Eso, como recordamos, el reloj de la carátula se colocó en el eje B y el barrido se hizo en A, ¿sí? Y de igual forma, ¿no es cierto?, el dial invertido de la máquina móvil, el eje B, sacamos las mismas medidas, ¿sí? La posición 0, que es lógicamente 0 porque justamente lo tenemos que calibrarlo a ese valor, movemos 90 grados, ¿sí? Obtenemos menos 18, 90 grados más, menos 30, 90 grados más, menos 12 y para comprobar 0, ¿no es cierto? Y con eso, pues simplemente yo puedo obtener esos valores correspondientes, ¿sí? Si no tengo 0, ya sabemos que se ha movido mi reloj comparador y es condiciones para que vuelva a repetir este paso, ¿sí? Entonces eso deben comprobar. Y de la misma forma, sumando el valor, estos dos valores, menos 18, menos 2 y menos 18, me da menos 30, ¿no es cierto? Que es igual al valor que si sumase los dos valores inferior y superior. Y con eso también estoy comprobando que los movimientos, las mediciones que he obtenido son confiables, hemos obtenido correctamente. Consultas. Listo. Continuamos, si no hay consultas. El método siguiente es el método del ring face, ¿no es cierto? Cara periferia. Aquí en este caso, ¿cuáles son las ventajas? Es una buena técnica para usar en situaciones en las que los ejes de la máquina no se puedan girar o sería difícil rotar uno de los dos ejes de la maquinaria, porque recordemos que el anterior debemos girar los dos ejes, ¿no es cierto? Cuando no tengamos esta condición, podemos aplicar el método que sigue a continuación. Face ring, ¿no es cierto? Es justamente como ustedes pueden ver, es porque mido la cara, ¿no es cierto? Tenemos la cara y lo que es la periferia. Este es un buen método para usar cuando las lecturas de la cara se pueden tomar en un diámetro bastante grande, típicamente de 8 o más pulgadas.
¿Cuáles son las desventajas? No es tan preciso como el método del dial invertido, particularmente si las medidas de la cara se toman en diámetros menores a 8 pulgadas, sí, deben tener en consideración qué tipo de método es el más indicado para obtener o maximizar la precisión. Eso es lo que debemos nosotros aplicar, debemos comprobar cuál es su desalineación residual y verificar si están dentro de las tolerancias admitibles, y eso es el trabajo correspondiente. Sí, esa es una de las formas de comprobar. Otra de las formas para comprobar si está la alineación eh, correcta, pues simplemente es a través del análisis de vibraciones, ¿sí? De igual forma, obtenemos la medida de vibraciones global, ¿sí? Bueno, siempre y cuando tengamos la expertise. ¿Por qué les digo esto? Porque debemos eliminar todas las condiciones y solo debemos tener la condición de desalineamiento para poder comprobar. Compruebo esa medida, obtengo la medida de vibraciones, ¿sí? Y de igual forma compruebo con lo que es las normas ISO, en este caso la 10816-3, y con eso yo puedo verificar que está dentro de las tolerancias que me dicen las normas, y puedo decir que mi alineación ha sido de calidad, ha dado buenos resultados y estoy en los parámetros adecuados con lo que respecta a las vibraciones. Sí, esos dos casos, esos dos maneras o métodos son los que puedo aplicar para poder verificar la desalineación esté en correcta aplicación. Sí. Como les decía, y como desventajas, no es tan preciso. Las medidas de los relojes se ven afectados si los ejes de las maquinarias están soportados sobre cojinetes deslizantes, ¿no es cierto? Y el pandeo del soporte, sí, esta barra donde va a estar soportado los relojes comparadores, tienden a pandearse, ¿no es cierto? Y eso también es un problema. El momento que yo voy a obtener los resultados y todo esto se me va sumando, que a la final voy a obtener justamente una deficiencia, o mejor dicho, valores erróneos. ¿Sí? Entonces, como desventajas. ¿Qué tan exactas son las lecturas de un reloj comparador? Debemos comprobar, ¿no es cierto? Primero, como les dije, todos estos errores se van sumando y a la final no voy a tener la precisión adecuada. Por ejemplo, cuando se me flejan las abrazaderas, ¿sí? Cuando tiene una fricción interna del reloj comparador, la resolución ya de hecho es una centésima. Los errores de lectura, más o menos el error de signo y las lecturas tipo espejo. Es por eso que les decía que la posición en la cual yo mida justamente mida este dial con respecto a la carátula, también juega un papel importante, ¿no es cierto? Debo posesionarme de una forma perpendicular a la carátula para poder obtener una mejor una mejor medida en este caso, ¿no es cierto? Más confiable sin ningún tipo de inconveniente. También se puede sumar a esto los juegos de los ajustes mecánicos, ¿sí? De pronto también el reloj está inclinado y es otra de las circunstancias por las cuales también puedo decir que se me va a ir sumando todos estos errores. Y por supuesto el juego axial, ¿no es cierto? Del eje también es uno de los problemas que vamos a tener, ¿sí? Entonces todo esto debo yo tener en consideración para eliminarlos o no caer en estos errores y que no se me vayan sumando específicamente, ¿sí? A ver, y con lo que respecta, ¿no es cierto? Simplemente este método es colocar el utillaje, que es lo más complicado, ¿sí? Colocar el método, el borde con algún tipo de utillaje, ¿no es cierto? Ya sea en la parte del eje o si no, eh, colocando un utillaje en esta parte, ¿no es cierto? Para poder medir la idea es medir justamente a ver, permítame un momentito.
Solo cambio el color. Ya. Colocamos de alguna forma un utillaje, ¿no es cierto? Aquí para poder medir la cara, ¿no es cierto? De lo que es el acople, ¿sí? Y el otro es simplemente colocar el utillaje para poder medir eh, lo que es la periferia del eje, ¿sí? Y con eso, es por eso este método cara-periferia, el face ring. Como les dije, lo más complicado es colocar el utillaje de la misma forma. Obtengo las medidas de los 4 cuadrantes, ¿sí? A 0 grados, 90, 180 y 270. De la misma forma obtengo estos valores y procedo a hacer los cálculos correspondientes, y con eso ya puedo yo realizar específicamente los movimientos que me arrojó exactamente los cálculos, ¿sí? Entonces, eso es con lo que respecta al reloj comparador. ¿Alguna consulta hasta aquí? Sí, profesor, en cara periferia, ya. Sí, adelante. Un reloj está leyendo, digamos, radialmente y el otro en la posición axial, ¿verdad? Así es, sí. La una radialmente, que sería la periferia, ¿sí? ¿Por qué radial? Porque justamente forma 90 grados con respecto al eje de rotación. Y lo que es axialmente, sí, que es el face. ¿Por qué axialmente? Porque es paralelo al eje, ¿sí? Entonces, es justamente, y gracias por la acotación, medimos en esas dos direcciones, tanto radial como axial. ¿Alguna otra consulta? Perfecto. Continuamos. Y por último, ¿no es cierto? Estamos haciendo una revisión muy rápida de todas las técnicas. ¿Por qué? Porque después ya en cada una de las sesiones ya vamos a ir detallando todas estas condiciones, ¿no es cierto? Sacando las medidas, haciendo los cálculos y procediendo a verificar qué tipo de movimientos tengo que hacer, ¿sí? Ahora, el más fácil y el de más precisión, el que realmente les recomiendo, que es la tecnología o la aplicación de la alineación LAS, ¿sí? Entonces, como su nombre lo indica, tengo un láser, el uno receptor, el otro emisor. Debo alinear estos dos láser, ¿sí? Incluso vienen marcadas unas letras en cada uno de ellos, donde me dice, en este caso una S, sí, que es de la máquina estática, y lo que es una M de la máquina móvil, ¿sí? Para poder determinar y poner, posicionarlos con respecto a esa nomenclatura, ¿sí? Como ustedes pueden ver, incluso el utillaje es muy, pero muy fácil de colocarlos, ¿sí? Colocamos los sensores, lo alineamos a los sensores y listo, eso es todo. Realizamos un movimiento hasta 120 grados y el equipo automáticamente comienza a adquirir los datos, hace los cálculos y verifica, me da qué es lo que debo hacer, qué movimientos debo realizar. Sí, así de fácil, sencillo y muy rápido de poder corregir. Es, ¿qué es lo que debemos realizar? ¿Qué es lo que debemos obtener? Recordarán estos cuatro, bueno, en este caso 5. eh, Debo realizar o verificar, o qué es lo que me va a dar el offset horizontal, ¿no es cierto? Sí, el offset tanto vertical como horizontal, ¿sí? Nos da el, la angularidad horizontal y vertical, y también me va a dar la posición o el ángulo con la que se está moviendo el eje, ¿sí? Estas 5 medidas, estos 5 parámetros son los que va a calcular automáticamente a través de sus algoritmos el equipo electrónico, el equipo de adquisición de datos, para poder visualizar, para poder obtener los resultados correspondientes. ¿Sí? Recuerden bien. A ver. Offset horizontal, offset vertical, angularidad horizontal, angularidad vertical y la posición del eje, el ángulo del eje que se está moviendo,
¿sí? Eso es lo que me mide exactamente estos láseres. ¿Cuáles son las ventajas de la alineación láser? Las dimensiones. Los sistemas son fáciles de manejar, ¿no es cierto? Verificamos, en este caso tenemos en milímetros, la posición entre los dos emisor y receptor, ¿no es cierto? La distancia. La distancia que yo tengo entre el acoplamiento y el sensor de la máquina A, ¿sí? El diámetro de trabajo, el diámetro del acoplamiento también necesito, y desde el acoplamiento hacia la pata más cercana, ¿sí? En este caso 185, y lo que es entre las dos patas, ¿no es cierto? El intereje que voy a tener entre las patas de sujeción. Esos son los datos que se necesitan iniciales para poder calcular los parámetros de corrección, ¿sí? Los sistemas son fáciles de manejar e intuitivos, rápido de los soportes, totalmente ensamblados y listos para usar, simplemente a través de esta cadena que me permite a la vez también colocar en lo que son diámetros mayores, ¿sí? De mayor diámetro de los ejes. Una guía sencilla en la pantalla que vamos a introducir, los datos necesarios iniciales de la máquina, variedad de soportes para cualquier tipo de eje o acoplamiento. Muy fácil y muy sencillo. Medimos lo que necesitamos, lo introducimos y listo. Ese es el primer paso. Luego centramos los láseres, ¿no es cierto? Centramos los láseres y al final también es el siguiente paso. Medición precisa y libre de errores con una resolución de 1 micra, libre de errores humanos, ¿sí? Como teníamos anteriormente en la lectura de los relojes comparadores, tenía varios factores que debemos tener cuidado en el momento de obtener estos resultados, y eso le hace que su precisión no sea la adecuada, bueno, más que la adecuada, sea media, por darles un ejemplo, ¿sí? Ajuste rápido del rayo láser en la pantalla, como ustedes pueden ver, simplemente hasta que el cursor, ¿no es cierto?, cuadrado o por el punto rojo que ustedes ven, llegue al centro del cursor, sí, a través de los movimientos que vamos a ir realizando en los ejes para poder alinear, sí, de una manera muy intuitiva, muy fácil, se hace esta alineación, ¿sí? Y toma las lecturas en cualquier posición que esté el sensor, ¿sí? Entonces, es como segundo paso. Entonces, una vez que ya obtuvimos absolutamente todos los valores, ¿sí? Dependiendo con los movimientos que yo lo he realizado, el eje, ¿no es cierto? Pero con una condición de que debe ser mayor a 90 grados, más que suficiente para que el algoritmo de nuestra máquina, de nuestra adquisición de datos, de la alineación láser, tenga todos los datos necesarios para poder realizar los cálculos correspondientes, ¿no es cierto? Que nos va a dar los resultados, tanto la visualización es instantánea de los valores del acoplamiento y de los pies, tanto en dirección horizontal, en plano horizontal como en plano vertical, ¿sí? Tenemos los resultados en vertical, plano vertical, y los resultados en el plano horizontal. Así es como en la parte paralela y en la parte angular, ¿sí? Y de igual forma en en el plano horizontal tengo angularidadmente y lo que es paralelamente, ¿sí? Estos valores que ya me dan como resultado para poder efectuar los movimientos adecuados. Evaluación del estado de la inyección de acuerdo con la tolerancia de acoplamiento, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, aquí yo ya tengo valores en rojo, ¿sí? Simplemente es ¿por qué? Porque no están dentro de las tolerancias de esos valores y debo ajustarlo, debo verificarlo, debo realizar otros movimientos para poder eliminar esa constancia y tener los datos en color verde, ¿no es cierto? Que nos indica al final que ya está de acuerdo, que ya hemos terminado el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, muy fácil, muy sencillo, como ustedes lo pueden visualizar.
repetibilidad de los resultados, informes generados directamente del instrumento para no tener que meter datos manualmente, ¿no es cierto? Tiene un formato que yo puedo exportar a mi computadora y ya tiene todos los datos característicos de cómo estaba mi máquina antes del trabajo y después de lo que realicé la alineación. Y con eso yo tengo completamente registrado qué es lo que necesitamos para los índices que podemos obtener en lo posterior. El Live Mode, ¿no es cierto? Es justamente lo que les indicaba. Bueno, eh, ¿qué me pueden decir de esta imagen antes de continuar? Demasiado. Exacto, ¿no es cierto? Eso definitivamente. ¿Alguien quiere acotar algo? Tiene Muchos un highlights exceso de lainas. Exacto, sí. ¿Alguien más? y no están en orden. Así es. Esto definitivamente no puede darse, ¿no es cierto? Aquí tengo que hacer una reestructuración, un rediseño del soporte, de la cimentación, qué sé yo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto me hace un efecto resorte y es perjudicial para lo que es justamente las vibraciones. ¿Algún aporte más? Ingeniero, lo máximo que se puede colocar en lainas. 3 líneas máximo de 1 milímetro. ¿Algún acople? ¿Alguna acotación más? No, listo. Sí, entonces, como les decía, esto definitivamente no va, esto no podemos permitirlo, eso relativamente no, está mal conceptuado. Sí, entonces, el principio de medición único ofrecido por los sistemas de alineación láser permite que las correcciones de los pies de las máquinas sean monitorizadas durante su ajuste real. Y entonces, ¿qué quiere decir? Si yo coloco una laina, ¿no es cierto? Automáticamente se van actualizando los valores, ¿sí? Y con eso yo puedo obtener una mayor precisión total, ¿no es cierto? Es por eso que realmente es un sistema completamente adecuado de implementar, muy sencillo y sobre todo lo que queremos, de precisión. ¿Sí? Como inconvenientes, tal vez la inversión inicial, ¿no es cierto? Porque no es un gasto, es una inversión. Eso es el único inconveniente, pero a la final vamos a recuperar en un corto plazo. ¿Por qué? Porque simplemente estamos aumentando la eficiencia de mi máquina y con eso pues no estoy generando mayores gastos en el consumo energético que por lo general es la energía eléctrica. ¿Sí? Entonces, y no solamente en la parte monetaria, sino también en la parte ambiental, porque si menos consumimos muchas de las veces o muchos de los países, la forma de realizar su generación es a través de combustibles fósiles y esto ya sabemos que completamente destruye el medio ambiente. ¿Sí? Entonces también por esa parte también debemos visualizarnos y debemos enfocarnos para tener un anteproyecto y poder obtener este tipo de réditos, tanto económicos como ambientales. ¿Sí? Entonces eso debemos realizar. Los gráficos de la máquina muestran la dirección y el valor de corrección de los pies que vamos a mover. Entonces aquí me dice que debo a mi máquina móvil subirles, bueno, bajarle en este caso porque tengo un signo menos, ¿no es cierto? Menos 0.01, que a la final ya está en valores en verde. Lo bajo, no lo bajo, eso ya queda a criterio de cada uno de los operarios, ¿sí? Mientras mejor sea la resolución y la precisión, perdón, y debemos aprovechar estas técnicas, realmente esta tecnología que de gran manera nos ayuda a tener nuestras máquinas completamente alineadas. Sí, y aquí podemos ver en la parte, tanto del plano vertical como el plano horizontal, qué movimientos debo realizar.
¿sí? De manera en línea, de manera online, pues simplemente yo hago cualquier calibración, movimiento respectivo, automáticamente ya se me va cambiando los valores y con eso puedo tener una mayor precisión, ¿sí? Y de manera, como ustedes pueden ver, una manera muy interactiva, nos puede decir, ¿no es cierto?, que estamos dentro de los parámetros de las tolerancias adecuadas a través de una carita sonriente, como ustedes lo pueden ver. Fíjense aquí, no estoy dentro de las tolerancias, porque tengo valores negativos, perdón, en rojo. En el momento en el que el estado de la alineación se sitúe dentro de las tolerancias de acoplamiento establecidas, va a cambiar a una carita sonriente y con eso ya puedo decir que el trabajo está hecho de calidad, ¿no es cierto? Muy sencillo, muy fácil de aplicar. ¿Sí? Consultas. Listo. Continuamos. Otro de los beneficios de la alineación láser que tiene un modo de barrido continuo, ¿sí? Significa que los datos de medición van a ser recopilados de forma automática y continua desde cualquier posición en la cual se encuentren los sensores o los láser, ¿no es cierto? Mientras estén girando. Y además capturando un gran número de puntos de medición. Mientras más puntos tenga, mejor va a ser la resolución que yo voy a obtener en los cálculos que realice mi instrumento para determinar con precisión el estado de alineación. Las tolerancias. Esto es muy importante. Eso es lo que debemos comprobar. No simplemente decir, ya está alineado. Debemos con números certificar de que realmente está alineado. Y eso debe quedar plasmado en un informe para cualquier tipo de auditoría, cualquier tipo de problemas que podamos tener. Todo, absolutamente todo documentado. Debemos evitar los movimientos innecesarios, evaluando automáticamente el estado de alineación respecto a las tolerancias usando esta carita sonriente, ¿no es cierto? Que están los valores están dentro de las tolerancias. ¿Y cuáles son las tolerancias? ¿Cuáles son los números? ¿Sí? Todo eso lo iremos verificando, ya sea a través de las normas ISO o a través de los mismos parámetros que los fabricantes nos facilitan. ¿Sí? Entonces, eso también debemos comprobar. Y que también sea activa durante la corrección de la máquina en tiempo real. La pata coja. Realmente esto es uno de los problemas que debemos tener mucha presencia, debemos darle la importancia del caso. Y a veces no sabemos de qué se trata esta pata coja. Eh, eh, si nosotros colocamos el motor sobre la cimentación y una de estas queda en el aire, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que procedemos a hacer? Darle apretarle un poco más, ¿no es cierto? El, el tornillo de sujeción de esta pata correspondiente y con eso ya de alguna manera lo hemos solucionado, ¿no es cierto? Es muy, es muy común ver estas aplicaciones, ¿sí? Y realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? En primer lugar, ¿sí? Estamos generando esfuerzos en la parte del estator, perdón, claro, del estator, en esta zona que realizamos este sobretorque, ¿no es cierto? El momento que realizamos estos esfuerzos, se nos, se nos viene a deformar el estator, ¿sí? Y uno de los principios de funcionamiento del motor es justamente a través, tengo mi estator, ¿sí? Aquí tengo mis patas de sujeción y yo tengo aquí mi pata coja. Aprieto, doy mayor torque a este tornillo de sujeción y lo que estoy realizando es una deformación, ¿no es cierto?, en las periferias de este
de este tornillo de sujeción. Estos sobreesfuerzos, ¿sí?, incluso pueden causar que se trice el estator, y con eso prácticamente ya nosotros hemos dado de baja nuestro activo fijo, o simplemente llegó a su vida final porque ya no podemos repararlo. Claro que se puede soldar, pero realmente la eficiencia con la que va a quedar nuestra máquina no va a ser la adecuada, ¿sí? Eso lo más grave. Luego, al tener deformaciones, ¿no es cierto?, en el estator, también tengo deformaciones, más que deformaciones, irregularidades con el gap, con el entrehierro que tiene entre el rotor y el estator, que debe ser completamente uniforme, ¿no es cierto? ¿Para qué? Porque ese es el principio del funcionamiento. A ver, permítame un momentito. Sí. Incluso como está deformado en esta zona, voy a tener mayor distancia, mayor entrehierro, y eso me va a producir, ¿no es cierto?, que en esta zona la parte electromagnética tenga mayor resistencia, y con eso simplemente voy a tener inconvenientes en la parte eléctrica, ¿no es cierto?, con lo que respecta al funcionamiento, al principio de funcionamiento electromecánico. Entonces, esas dos condiciones realmente son muy perjudiciales para tener muy presente, darle los correctivos del caso, ¿sí? Entonces ya sabemos que si encontramos esta condición, debemos implementar o colocar lainas para compensar esta pata coja y eliminar por completo, ¿sí? Esa es la forma técnica común, aceptable y viable que debemos aplicar para este tipo de problemas. Y con esta técnica realmente me indica en dónde tengo la pata coja y cuál es la compensación que yo debo realizar. Para conseguir, sí, adelante. Buenas noches. Lo primero para un alimento se tiene que ver la pata coja primerito, ¿verdad? Exactamente. Justamente es el primer paso que nosotros debemos realizar en cualquier tipo de alineación. Así es. Para conseguir una buena alineación es necesario, ¿no es cierto?, como nos dice la teoría, y me permiten que voy a resaltarles, eliminar la condición de pata coja. Los pies de las máquinas deben descansar correctamente sobre la base, y por supuesto que este sistema láser me va a indicar dónde tengo ese inconveniente y cuánto debo compensar, ¿sí? Muy buena aplicación que nosotros debemos tener en consideración. Fijación a una base o fijación con pernos, y los problemas que surgen de la fijación de los pies a una base o con pernos se resuelven definiendo los pies fijos y pies móviles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros aquí tenemos la condición de una base, una cimentación mal conceptuada, ¿no es cierto? Claro que aquí está un poco exagerado, pero a la final eso es lo que podemos tener, ¿sí? Entonces, es justamente cómo definir estos pies fijos o lo que es pies móviles para tener de alguna manera una flexibilidad con respecto a los sobreesfuerzos que podamos ocasionar cuando tenemos las máquinas en movimiento, ¿sí? También es un beneficio que nos da esta técnica de alineación láser. Y el crecimiento térmico. Una máquina, cuando nosotros lo alineamos en condiciones, por obvias razones y por seguridad y por todo, con la máquina parada, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, el momento que hagamos en esas condiciones, no es la misma condición cuando ya está en una forma operativa, ya está funcionando, ya está a plena carga, ¿sí? El momento que funciona a plena carga por su condición normal de trabajo, se va a tender a calentar nuestras máquinas rotatorias, y es ahí donde viene el crecimiento térmico, ¿sí? Y para ello debemos tener presente este factor para aplicar en nuestra alineación, ¿sí?
Y por supuesto, esto viene dentro de los algoritmos de lo que respecta al cálculo de la alineación láser, ¿no es cierto? Entonces yo no debo preocuparme de gran manera con este crecimiento térmico, porque ya lo tienen en su interior, ya lo tienen en su algoritmo, ya lo considera este factor, ¿sí? Para introducirse especificaciones para tener en cuenta el cambio posicional previsto de la máquina durante su funcionamiento. Selección del tipo de acoplamiento. Sí, se puede seleccionar acoplamientos flexibles, cortos, de plano único, cardán o espaciadores, para aplicar la tolerancia correcta y mostrar los criterios de las máquinas. El Infinity Range. Sí, este no es otra cosa que el rango de medición del detector, que se puede ampliar infinitamente para abarcar grandes desalineaciones cuando tenemos máquinas de gran tamaño, ¿sí? Entonces podemos colocar a los sensores también de alguna manera con mayor rango entre los dos sensores, ¿sí? Y esto es ideal para llevar a cabo y documentar la alineación aproximada inicial y manejar fácilmente las grandes distancias a lo largo de los ejes espaciadores. Y también como beneficios de esta alineación láser, podemos hacerlo a través de la alineación de un tren de máquinas, ¿sí? Ya se pueden imaginar cómo sería la alineación de este tren de máquinas, ¿sí? Con, con las técnicas anteriores, con las técnicas de reloj comparador, más que todo por tiempo, no es por lo que no se puede hacer, sino nos demoraríamos mucho más. Y mientras tanto, que como beneficio de la alineación láser, la medición y visualización del estado de la alineación general del tren de máquinas, no permitiendo al usuario realizar un ajuste óptimo de esto. ¿Sí? Es muy importante para poder aplicar justamente en lo que es este tipo de maquinaria, ¿no es cierto? Sobre todo en tiempo. Ya saben que mientras más nos demoremos, nuestros índices de mantenibilidad van a bajar, ¿no es cierto? Entonces, todo eso debemos cuidar. ¿Y cuál creen ustedes que sea el mejor método? ¿No es cierto? Aquí tenemos una comparación entre los tipos de métodos, el que ya lo vimos, la regla y Lainas, entre los relojes comparadores y el ACE, ¿no es cierto? En el primer caso de la regla y Lainas, el operador debe ser un mago, porque al final es una visualización, ¿no es cierto? Debe adivinar en últimos de los casos, y por eso debe ser un mago. Eh, en el caso de los reglos comparadores, el operador debe ser un especialista, debe conocer de todos los cálculos, debe conocer de cómo obtener los valores y luego aplicarlos en los diferentes cálculos. ¿Sí? Y en lo que es láser no se necesita mucha aplicación, simplemente el operario lo puede realizar sin ningún tipo de conocimientos previos, incluso porque el equipo electrónico le va guiando a través de sus diferentes pantallas interactivas. El entrenamiento necesario en lo que es la regla y Lainas son varios años de experiencia. En lo que es de los comparadores se necesita varios meses o años y el operador en pocas horas ya lo puede realizar esta alineación, ¿sí? Y la precisión, ya sabemos que la regla y Lainas es un 10avo, los reglos comparadores un 100avo y lo que es el láser es un 1000avo, ¿no es cierto? Entonces es mucho mayor la precisión con respecto al láser. Y con esto ya ustedes pueden sacar sus conclusiones, cuál es el mejor método, cuál es el que podemos aplicar, lógicamente realizando un estudio adecuado para ver la prefactibilidad de los recursos, sobre todo, porque como les dije, es costoso este tipo de equipo. Y por último, las tolerancias. ¿De qué depende? De las revoluciones por minuto. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro de una cierta empresa, ¿no es cierto?, que nos facilita estos equipos láser y se puede tranquilamente aplicarlos, ¿sí? Cuando tenemos acoples flexibles, ¿sí?
y cuando tenemos acoples con diferentes DAPs o diferentes tamaños, ¿cierto? Entre 100 milímetros o 10 pulgadas de diámetro. Entonces, el primero depende, ¿no es cierto?, de la velocidad. Por ejemplo, si yo tengo uno de 1800 revoluciones por minuto, mi máquina rotatoria, la tolerancia aceptable es de 3, ¿no es cierto?, milésimas de pulgada es aceptable. Y un 2 es excelente, ¿no es cierto?, 2 milésimas de pulgada es excelente, ¿sí? Si tengo un equipo de 3000 revoluciones por minuto, entonces yo debo tener 0.06 milímetros como aceptable y 0.03 de tolerancia residual de alineamiento, ¿no es cierto?, que es excelente, ¿sí? Llegar a la excelencia muchas de las veces nos puede implicar mayor tiempo, entonces todo eso también lo debemos ir analizando, verificando para ver hasta dónde es lo conveniente, ¿sí? Lo aceptable o lo excelente. Y eso es todo, compañeros. No sé si tengan preguntas.